en la próxima clase, entonces, focalizaremos por cada órgano endocrino que tengamos. La diabetes insípida, dentro de los trastornos neuroendocrinos o la neurohipófisis, es lo más frecuente que hay. Por ese motivo por el cual lo vamos a tratar ahora. Muy bien, ya hemos dicho que la hormona antidiurética se llama también vasopresina. Ya sabemos que se sintetiza en el hipotálamo, ya sabemos que se transporta con las neurofisinas. Acuérdense que la neurohipófisis es un transportador más que nada, ¿de acuerdo? Y ya sabemos que se almacena. Ya hemos visto esto. Muy bien. ¿De quién o de qué depende la secreción de la hormona antidiurética? Depende de dos cosas principalmente, ¿no? De los cambios osmóticos, es decir, en 1 o 2%, ¿no? Que hay, están los receptores de Barney a nivel del hipotálamo anterior y los cambios de volumen producidos en la presencia de los varoreceptores, ¿de acuerdo? Entonces, los varoreceptores que captan la baja presión en la aurícula izquierda y la alta presión en el seno carotídeo. Otros factores que inhiben o estimulan la secreción de la hormona antidiurética, comenzamos, ¿no? Que inhiben el factor arterial natriurético, el frío, el alcohol, los fármacos como los alfa-adrenérgicos, y los que estimulan la secreción de hormona antidiurética, el calor, la nicotina, la hipoxia, las náuseas y los vómitos, y los fármacos como los narcóticos, los barbitúricos y los beta-adrenérgicos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que actúan sobre la neurohipófisis? ¿No? Hay receptores del B1 al B3, ¿de acuerdo? Y el B3, vean ustedes, está en la adenohipófisis. También están los B1 en los vasos sanguíneos, los B2 a nivel renal, es decir, a nivel de túbulo distal y colector, y las acuaporinas, ¿de acuerdo? Que ustedes ven ahí, los 1 y 2 y 3, cuál es su distribución. ¿Cuál es la función de la hormona antidiurética o vasopresina? ¿No? Contribuye a la regulación de los líquidos corporales, sobre todo de la volemia intravascular. ¿De acuerdo? También tiene una acción, como su nombre dice, vasopresina, tiene una acción presora sobre las arterias y arteriolas de los plexos hepático, ¿no? Y renal. Contribuye a la secreción de la adenocorticotropina y la hormona del crecimiento, y también actúa sobre el sistema o el tubo digestivo. Vámonos a la diabetes insípida, ¿no? Hay varios tipos de diabetes insípida, ¿de acuerdo? Uno, cuando hablamos de la deficiencia total o parcial. Dos, cuando hablamos de la falta de respuesta a la hormona antidiurética. Entonces, cuando hay deficiencia total o parcial de la hormona antidiurética, estamos hablando de la diabetes insípida de origen central o neurogénico. Esta diabetes insípida puede ser total o parcial. En el caso de la falta de respuesta a la hormona antidiurética, es una cuestión de receptores. Y estos dones se encuentran en el riñón. Por lo tanto, hablamos de una diabetes insípida nefrogénica. Entonces, si queremos hacerlo a grosso modo, hay la diabetes insípida de origen central y la diabetes insípida nefrogénica. Hay la etiología puede ser familiar o idiopática, ¿no? Ahora, también hay secundarias, producidas por las neoplasias, ¿no? En este caso primarias, si son de hipotálamo hipófisis o metastásicas, que son realmente poco frecuentes. La leucemia aguda y las lesiones que pueden ser vasculares, inflamatorias, infiltrativas, quirúrgicas, traumáticas, radiación. Entonces, por ejemplo, los accidentes cerebrovasculares y los pacientes posoperados de hipófisis, por ejemplo, o que tienen lesiones cerebrales, pueden ser los que más frecuentemente van a ser la diabetes insípida. Cuando hay disminución del 75% de la secreción de la hormona antidiurética, comienza a haber la diabetes insípida, ¿de acuerdo? Muy bien. Como ya les hemos dicho, hay dos formas en que la diabetes insípida es más frecuente. En los postquirúrgicos, ¿no?
los posoperados, los que tienen traumas en la base del cráneo, los pacientes que hacen accidentes cerebrovasculares, ellos son los más frecuentes. Entonces, en los postquirúrgicos, por ejemplo, hay una respuesta trifásica, en la cual hay una poliuria marcada, con una característica de disminución de la osmolaridad urinaria por 4 o 5 días, hay una normalización de la diuresis entre los 5 y 7 días, y se caracteriza por una falla en la secreción de la hormona antidiurética, la cual puede ser transitoria o permanente. Ahora, hablando de la diabetes insípida de origen nefrogénico, ¿no? Vamos a tener la congénita, que es muy poco frecuente, y la adquirida, que es la más frecuente, que puede dividirse en causas metabólicas, causas anatómicas y causas iatrogénicas. No vamos a hablar de las causas congénitas, eso es parte de pediatría. Sí vamos a hablar de las adquiridas, ¿de acuerdo? Entonces, de las adquiridas podemos tener las metabólicas. Entonces, vamos a tener la hipercalcemia como causa de diabetes insípida nefrogénica. ¿Qué significa, qué produce la hipercalcemia? Un trastorno, una inhibición de la unión de la hormona antidiurética al receptor. Y la hipocalemia, que puede producir degeneración túbulo-renal, ¿no? Como ya les decía, en los trastornos adquiridos de la hormona antidiurética o la diabetes insípida adquirida, vamos a tener también la nefrogénica, estamos hablando, padecimientos renales crónicos con destrucción anatómica del sistema tubular renal, ¿no? Pielonefritis, glomerulonefritis, uropatías obstructivas, amiloidosis renal. Y vamos a tener las iatrogénicas, ¿no? Cuando administramos algo que va a producir daño en el sistema tubulo-renal, ¿no? El carbonato de litio, el uso de anfotericin B, la sobrehidratación, la administración de manitol. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas en ambos casos, ¿no? Primero, que se produce igual en ambos géneros. Puede ser de inicio brusco, instalación rápida, sobre todo en la nefrogénica. Va a haber poliuria, y cuando consideramos que hay poliuria, cuando hay más de 5 litros de orina cada 24 horas. Esta poliuria va a producir obviamente deshidratación, ¿no? Y subsecuentemente, adinamia, astenia, ¿no? Hipotensión, disminución de peso. Secundariamente a poliuria va a haber polidipsia y obviamente sed, ¿no? Y va a haber clínica propia del padecimiento primario. Muy bien, entonces, ¿cuál es el diagnóstico diferencial? Primero tenemos que diagnosticar si es una diabetes insípida central o es diabetes insípida nefrogénica, ¿no? La dipsogénica es los pacientes que toman demasiada cantidad de agua, ¿no? Entonces, hay que diagnosticarlo de la diabetes mellitus. Una diabetes mellitus descompensada también va a producir poliuria, ¿de acuerdo? Pero en ese caso no va a haber trastorno de la osmolaridad. También puede haber un balance positivo de agua, en la polidipsia compulsiva, la ingesta descontrolada de agua de origen psiquiátrico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para diagnosticar una diabetes insípida? ¿No? Una buena historia clínica. Siempre les digo que las historias clínicas hacen la anamnesis, hacen el 80% del diagnóstico de las patologías. Una densidad urinaria menor a 1010, ¿no? Es decir, vamos a tener una orina hipotónica, una osmolaridad urinaria que va entre 50 a 200 milosmoles por kilo de peso. Va a haber hiperosmolaridad plasmática, ¿no? Con más de 300 milosmoles por kilo de peso, y un dosaje de hormona antidiurética que va a variar entre 0,5 y 5 picogramos por centímetro cúbico. Esas son las condiciones para hacer el diagnóstico. Secundariamente podemos buscar el origen de la diabetes insípida, buscando anticuerpos anti-hormona antidiurética con la medición de las acuaporinas 2, ¿de acuerdo? Las cuales se elevan en la restricción de líquidos, la administración de hormona antidiurética y la infusión de solución salina, y la medición de la acuaporina, caracterizando que también la disminución de la ingesta de los líquidos. Perdón, disminución que disminuyen con la ingesta de líquidos. Ahora, hay pruebas dinámicas también,
¿de acuerdo? A grosso modo, podemos basarnos en dos criterios iniciales, que es una diuresis por arriba de 5.000 centímetros cúbicos por 24 horas, una densidad de 1010, una hipoosmolaridad urinaria, hiperosmolaridad plasmática y la medición de la hormona antidiurética, ¿no? Eso es a grosso modo. Pero también cuando tenemos eh, pacientes borderline en los cuales hay dificultades para el diagnóstico, podemos hacer pruebas dinámicas, ¿de acuerdo? En esas pruebas dinámicas, uno es la infusión de solución salina, ¿de acuerdo? Entonces, si infundimos solución salina, ¿no? ¿Cómo vamos a tener, cuál sería la respuesta lógica? La respuesta es aumento de la secreción de la hormona antidiurética. Pero si el aumento es pobre o no o nulo, entonces estamos hablando de una diabetes insípida de origen central, o DIC, ¿de acuerdo? Diabetes insípida de origen central. Entonces, si hacemos una infusión, la prueba con solución salina, ¿no? Y si se aumenta la concentración del sodio sérico a entre 145 y 150, la respuesta lógica refiere que va a haber aumento de la hormona antidiurética. Si el aumento es pobre o nulo, entonces estamos hablando de una diabetes de origen central. Ahora, ¿por qué tiene que aumentar la hormona antidiurética como mecanismo fisiológico? Porque hay un aumento en la concentración del sodio, lo cual va a aumentar la 15 horas. osmolaridad. ¿De acuerdo? Muy bien, continuamos. También vamos a tener la prueba de la deshidratación, ¿no? Si le da un desayuno seco al paciente, se debe pesar al paciente, se usa una medición de la osmolaridad urinaria, ¿no? Y luego de cada orina se controla la osmolaridad y el peso del paciente. Si hay una disminución de entre 3 a 5% del peso corporal, medimos la osmolaridad urinaria, ¿no? Y entonces vamos a tener, de acuerdo a la respuesta, el diagnóstico, ¿no? Si la osmolaridad urinaria es igual o aumenta ligeramente, hablamos de diabetes insípida, y si se normaliza, estamos hablando de polidipsia compulsiva. Vamos a tener también la prueba de la vasopresina, ¿no? Se administra 5 unidades de vasopresina en 1000 centímetros cúbicos de solución salina y se pasa en 1 hora. Se mide la osmolaridad urinaria, y si hay normalización, estamos hablando de diabetes insípida central, ¿no? Porque nosotros estamos interviniendo con la hormona antidiurética, y si es igual o ligero aumento, estamos hablando de diabetes insípida nefrogénica, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la vasopresina, hormona antidiurética, no está haciendo efecto sobre los receptores renales. La diabetes insípida de origen dipsogénico, ¿no? El umbral osmótico que estimula la sed es más bajo. En un 20% de los casos está dañado el centro regulador de la sed. Hay sed crónica, poliuria y polidipsia, ¿no? Y disminuye la osmolaridad plasmática, la orina está diluida y la hormona antidiurética está suprimida, ¿de acuerdo? Entonces, tomamos agua en altas cantidades, lo cual disminuye la osmolaridad plasmática, ¿no? Y secundariamente la hormona antidiurética está suprimida. También tenemos la diabetes insípida de origen gestacional, y vamos al tratamiento de la diabetes insípida central total, ¿de acuerdo? Acuérdense que hay total y parcial. Entonces, en la total se da vasopresina acuosa en una cantidad de 10 unidades en 1 litro de solución salina, y se administra entre 24 a 48 horas regulándose de acuerdo a la dosis, y posteriormente se da la desmopresina en la forma de acetato, en fórmula por vía oral o inhaladora, desmopresina nasal. Cuando tenemos una diabetes insípida de origen central pero parcial, hay que buscar los medicamentos que van a potenciar la acción
o aumentan la secreción de la hormona antidiurética. En este caso tenemos la carbamazepina, la clopropamida y el clopifibrato, ¿de acuerdo? La carbamazepina, ¿no? Que es un medicamento para diversos trastornos neurológicos, se usa más o menos en 200 miligramos a 400 miligramos por día. Recuerden que las tabletas son de 200 miligramos. La clopropamida o diabinese, que antes se usaba para diabetes, que se usa en una dosis de 125 a 500 miligramos por día. Es decir, media tableta a una tableta cada 12 horas o media tableta cada 6 horas. Y el clofiburato, que es un hipolipemiante, se usa 500 miligramos o 1 gramo por día. ¿Cuál es el tratamiento de la diabetes insípida de origen nefrogénico? Recordemos que la diabetes insípida de origen nefrogénico nos muestra ¿qué cosa? Que tenemos la hormona antidiurética aumentada en concentración. Cuando la diabetes insípida de origen central, la hormona antidiurética está disminuida en su concentración, ¿de acuerdo? Entonces, el tratamiento de la diabetes insípida de origen nefrogénico es con diuréticos tipo tiacidas. Estamos hablando de la hidroclorotiazida, estamos hablando inclusive de furosemida, pero en este caso, ¿de acuerdo? Usamos el diclotride en forma de 300 a 500 miligramos por día, ¿no? ¿No? Entonces nosotros podemos usar, si no tenemos el diclotride, podemos usar la hidroclorotiazida. También podemos usar el potasio en caso de hipocalemia, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque acuérdense que eh, eh, la falta de respuesta a la hormona antidiurética hace que disminuya la concentración de orina y barre con los electrolitos, o sea, puede producirse hipocalemia. Vamos a hablar ahora de la secreción inadecuada o inapropiada de hormona antidiurética, ¿no? El CIHAT, que es el aumento de la secreción de la hormona antidiurética. Esto es la causa más frecuente de hiponatremia en pacientes hospitalizados. Y eso se ve más en personas de la tercera edad o aquellas personas que han tenido un accidente cerebrovascular o que han sido sometidos a una cirugía cerebral también. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Que se inhiben los mecanismos fisiológicos para inhibir la hormona antidiurética. ¿Cuáles son las causas probables de la secreción inadecuada de hormona antidiurética? Las enfermedades neoplásicas, las alteraciones del sistema nervioso central, los traumas cerebrales, las infecciones, la atrofia cerebral en los pacientes con demencia, por ejemplo, la epilepsia, las alteraciones vasculares, el uso de fármacos, la idiopática, la psicosis, el estrés, las alteraciones torácicas, las postquirúrgicas, la ventilación mecánica asistida. Todo esto puede conllevar a un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Y como ustedes se pueden dar cuenta, cuando dice alteraciones del sistema nervioso central, trauma cerebral, ¿de acuerdo? Son cosas que también pueden producir la diabetes insípida de origen central. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del CIHAT? Aquellas que conllevan como consecuencia de la hiponatremia. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo al nivel de sodio, vamos a encontrar que si tenemos un sodio de hasta 125 miliequivalentes por litro, el paciente va a estar asintomático, porque hace fenómenos de compensación. Si está entre 110 y 120 miliequivalentes por litro, vamos a encontrar cefalea, náuseas, trastorno del sensorio, calambres, ¿no? Que puede llegar a el extremo, por ejemplo, cuando el sodio ya está en menos de 110 miliequivalentes por litro, donde vamos a tener letargia, convulsiones e inclusive coma y la muerte. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la CIHAT? ¿No? Primero, si en la diabetes insípida tenemos disminución de la osmolaridad y la densidad urinaria, en este caso, ¿de acuerdo? Pero tenemos aumento, en este caso vamos a tener hiposmolaridad plasmática, ¿de acuerdo? Muy bien. Secundariamente, hiponatremia. Acuérdense que el sodio es normal de 135 a 145, dependiendo del laboratorio, pero más o menos en promedio 135 a 145. La osmolaridad urinaria es mayor a la plasmática, porque hay pérdida de sodio.
¿no? El sodio urinario obviamente va a ser mayor que el plasmático. Hay un aumento de la hormona antidiurética sérica, ¿no? Y la normalización de la osmolaridad plasmática viene con la restricción de líquidos. ¿Cuál es el tratamiento? Suspender el fármaco si es que consideramos que uno de estos que hemos visto ahí, produce el CIJAT. Hay que corregir la hiponatremia, ¿no? Pero bajo ciertas condiciones. Si el sodio está entre 125 y 130, solamente hay que hacer restricción de líquidos. Si está entre 115 y 125, hay que dar soluciones hipertónicas de cloruro de sodio, ¿no? Mientras buscamos el origen del CIJAT. Y si es menor de 115 miliequivalentes por litro, entonces debemos analizar líquidos más diuréticos. ¿No? También hay el manejo a largo plazo. Muchos CIJAT son transitorios, ojo, ¿de acuerdo? Y más se ve en pacientes con accidentes cerebrovasculares o pacientes con demencia. Eso es muy frecuente, lo vemos con mucha frecuencia acá en el hospital, ¿no? Pacientes que hacen CIJAT transitorio, ¿no? Hay otros que se quedan con CIJAT definitivo, para eso hay que hacer las pruebas que ya les he comentado, y cuando diagnosticamos que es un CIJAT ya crónico, tenemos que pensar en un manejo a largo plazo. Se trata de la enfermedad de base, o sea, el accidente cerebrovascular, que es un poco difícil, ¿no? Se usa la demeclociclina, perdón, o vibramicina. Acuérdense que la dosis es entre 100 y 200, y se puede usar de 600 a 1200 miligramos por día, y en muchos casos es necesaria la restricción de líquido a 500 centímetros cúbicos de líquidos por día. Muy bien, chicos, quiero saber si es que hay alguna pregunta, sino para que a las 3:30 comiencen sus clases prácticas con sus grupos diferentes. Muy bien, dado que no hay preguntas, entonces quedamos hasta las 3:30. Cada grupo se presenta con su profesor de práctica. Hasta luego, chicos, nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, doctor López. Buenas tardes, hasta luego, nos vemos. Hasta más tarde.